Bueno. Bueno, buenos días a todos, a los presentes en directo y a los que están por streaming. Un saludo. Continuamos con estas jornadas que estábamos celebrando de difusión tecnológica. Conforme a alguna sugerencia que habíamos recibido, bueno, parece que había también interés en el tema este de las nubes y el trabajo en la nube y cómo sobrevivir a las nubes que nos vienen y bueno, pues para que nos hablen de esto y puedan orientarnos y aclararnos algunas dudas, pues qué mejor que contar con gente muy experta. Además ellos personalmente tienen una gran trayectoria. Yo he estado ya en alguna charla de ellos y la verdad es que merece mucho la pena. Y luego además vienen una empresa con mucha potencia en esto que siempre nos va a orientar, ¿no? De Hewlett Packard Enterprise, HPE, me voy a confundir con sus primos, y son Jorge Fernández y Juan Zapatero, ¿vale? Entonces, nada, disculpad el sitio pequeño y que todavía no hemos mejorado el streaming a la último grito que queremos hacer, pero bueno, poco a poco yo creo que seguiremos mejorando. Y nada, dejo la palabra a Jorge y a Juan y ya que os vayan contando, ¿vale? ¿Hay que hablar por el micrófono? Yo creo que aquí se oye bien, no hay problema. Vale, no, que no sé si estaba conectado a la... No, el streaming es este. Ah, fenomenal. Sí, vale. Muy bien. Muy bien, pues se escucha bien, ¿no? Desde ahí. Sí. Bien, perfecto, sí. Los que estáis fuera, hola, ¿qué tal? Saludaros. Por aquí creo que quedan un par de sitios todavía, si alguno queréis sumaros y vernos en presencia, porque siempre es un espectáculo mejor que vernos en streaming. ¿Dónde va, verdad? Bueno, la idea es, oye, de verdad, esto de la cloud... Leernos los labios. Sí. Ya se escucha ahora. ¿Sí? ¿Ya se nos escucha? Sí. Bueno, no os habéis perdido nada. Hola, ¿qué tal a los que estáis fuera? Lo que sí que estamos viendo es una palabra muy manida, muy utilizada. De hecho, si vais a algún evento, o leéis prensa o cualquier cosa del sector, todo el mundo habla de la famosa transformación digital, ¿vale? Ya hasta incluso aburre,
¿no? Desde, joder, otro artículo que habla de la transformación digital. No se nos oye, ¿no? No sé, se os estaba escuchando y de repente se ha cortado. Pues aquí dice que sale, aquí dice que sí que sale. Está emitiendo, no sé, a ver. Sí, Sí, se oye. se oye, ¿no? Vale, sí. Pero sí. Lo han diferido. Ten cuidado, cuando me encuentre con mi yo del futuro no lo vamos a destruir, tío. O sea, hay que tener cuidado, no vayamos a crear paradojas. Decía, ahora el que no estoy oyendo soy yo. Vale. La transformación digital. Es decir, básicamente es cómo las personas estamos consumiendo y nos estamos relacionando con cualquier tipo de entidad. Y cuando digo cualquier tipo de entidad, una de las que están sufriendo mayor cambio es la administración pública. Es decir, el ciudadano toma conciencia de que hay una forma diferente de hacer las cosas en las cuales yo no tengo ya ni que hacer colas, ni tengo que ir a desplazarme físicamente, ni tengo que hacer grandes niveles de papeleo, sino que yo con mi administración me puedo relacionar de una forma diferente, ¿no? Pero esto al final lo extrapolan del resto de su experiencia, es decir, todos tenemos aplicaciones en las cuales yo puedo hacer un pedido que me llega en 24 horas sin tener que, vamos, mientras estoy esperando el autobús, no tengo que hacer mucho más, o yo puedo ver mi factura de la luz, o yo puedo hacer una reclamación de mi teléfono, yo puedo hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y dentro de la administración pública empieza ya a haber un montón de funciones que tú puedes hacer a través de tu móvil, ¿no? Yo no sé, pedir una cita médica, comprobar tus próximas citas, es decir, hay ciertas cosas que ya puedes hacer. Y tú al final lo que esperas es que la mayor parte de las funciones de relación que tú tienes con la administración pública como ciudadano permeabilicen mejor en lo que es tu experiencia digital móvil, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con nosotros como responsables de IT, nos encontramos con una ciudadanía que nos va a exigir este tipo de formas de relacionarnos, que además es que nos lo va a exigir, ¿no? Y todos sabemos que ahora ya vive a haber ya programas electorales donde la transformación digital forma parte, porque al final el ciudadano espera relacionarse de una forma diferente. Bueno, pues esta es la palabra manida, lo que yo voy a intentar hacer esto es una presentación tecnológica, no os asustéis, ¿vale? Yo lo que voy a intentar hacer es, vale, detrás de esta transformación digital, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que cambiar en nuestra forma de trabajar para poder realmente afrontar los retos de lo que nos puede venir? Hay una cosa que está clara, y ya no solamente la administración pública, sino que cualquier organización, que es que el software lo está cambiando todo, es decir, la mayor parte de las organizaciones se están convirtiendo en organizaciones donde el valor está en el software, y el software al final es la forma de relacionarse. Cuanto yo más rápido, ágil sea en crear software que yo pueda poner en un dispositivo remoto y que facilite la interacción con mi organización, con mi empresa, con mi producto, con mi servicio o con mi servicio al ciudadano, mejor será la percepción que tienen de mí, ¿no? Hay empresas, yo que sé, por ejemplo, ING, ¿no? Esto es que hay un vídeo en ING en YouTube muy chulo del CEO de ING de hace un par de años en la DockerConf, en las cuales le decían a los comerciales de ING, un banco tradicional de toda la vida, que perdona, nosotros no sois comerciales de banca, sois vendedores de software, ¿vale? Y obligaron a los comerciales a aprender a programar. ¿Por qué sois vendedores de software? Porque vosotros lo que vais a hacer son productos donde se van a relacionar los clientes con nosotros de una forma diferente, y cuanto más ágiles seamos desarrollando ese software, mejor seremos, ¿no? Por lo tanto, lo que nos encontramos es que el software está cambiando todo. Martín Casado, este tío que es español, este es el creador de Nicira, que es la empresa que luego compró VMware, que es NSX ahora mismo, dentro del portfolio de producto de VMware, por ejemplo. Este es el que creó esta empresa, ¿no? Este fue un loco que hace 3 años, yo me acuerdo, decía que los desarrolladores son los primeros influenciadores a la hora de crear los frameworks de trabajo, ¿vale? ¿Y esto qué nos implica? Si sois de infraestructura, ¿vale?, los desarrolladores de software van a coger un valor y un poder dentro de las organizaciones
que van a hacer que nosotros vayamos a rastras de ellos en la forma en las cuales nosotros estamos haciendo el despliegue de las aplicaciones. Es decir, un desarrollador, para que os hagáis una idea, cambia mucho la forma de trabajar con las organizaciones. Un desarrollador, por ejemplo, vosotros, si sois de hardware, ¿qué es lo que esperáis de un vendedor, proveedor de infraestructuras? Bueno, pues que esté un Gartner, por ejemplo, ¿no? Y que diga, hostia, yo no voy a comprar un fabricante de chicha y nabo, yo lo que voy a comprar es un fabricante que sea líder en Gartner, ¿no? Por lo tanto, me voy a los analistas, ¿no? Y además quiero hacer una prueba de concepto, ¿no? Y entonces quiero que me traigáis aquí hardware y yo quiero probarlo, ¿no? Y además que tenga unas certificaciones y que además sea fiable y no indocumentado, ¿no? ¿Cómo trabajan los desarrolladores de software? Trabajan a nivel de comunidades, de expertos, ¿vale? Les cuesta 0, hacer una prueba de software, trabajan con recomendaciones y es lo mismo que un software esté en un Gartner o no en un Gartner, porque además lo que ocurre es que la mayor parte de los software que utilizan son open source, por lo tanto ni siquiera hay analistas que se encargan de analizar ese tipo de software, ¿no? Son muy rápidos, o sea, ellos lo que te piden es, y yo estoy desarrollando software, me estás pidiendo que el dispositivo móvil que tenga esto trabaje de una forma diferente y yo lo que tengo que hacer es desarrollar muy rápidamente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, o los que estamos a nivel de infraestructuras, necesitamos ser también muy rápidos a la hora de estar trabajando y desplegando. Volviendo viejuno, ¿vale? Claro, nosotros lleváis mucho tiempo aquí, ¿no? Y ahí sabéis que hay olas, palabras de moda, ¿no? De momentos estos de, ¡ay, hijo! Cuando yo era joven todo esto era campo, ¿no? Estos momentos viejunos que tenemos, ¿no? Antes, hace 2 o 3 años, cuando alguien nos decía, hoy tengo un problema de IT, es lo mismo, llama lo que quieras, ¿no? ¿Qué contestábamos? Eso se resuelve con cloud, ¿vale? Eso es cloud, ¿sabes? Pero eso es cloud, ¿vale? Claro, la cloud de hace 3 o 4 años, lo que se entendía por cloud hace 3 o 4 años, a lo que es cloud ahora, ha cambiado radicalmente, ¿vale? Y os voy a contar un poco las razones por las que creo que ha cambiado radicalmente y ya metemos un poco en la línea un poco más técnica. Lo primero es la virtualización, ¿vale? ¿Qué nivel de virtualización creéis que las empresas o organizaciones con IT más avanzado, con las best practices del mercado que puedan ocurrir, han alcanzado dentro de sus organizaciones? Nivel de virtualización, ¿no? Lo más lógico es que virtualices todo, ¿no? Porque dice, bueno, si yo ya virtualizo, ya soy más ágil, más rápido, desplegar, bla, 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 bla. Bueno, pues, a ver, no hay un estudio del mercado exacto, ¿vale? Entonces, el nivel más o menos de hablar con clientes y tal y esto es dato mío, por lo tanto dirás, ¿dónde es la fuente? No, esto es dato mío. No me lo creo, vale, pues lo siento, no, o sea, pero no, tampoco hay una fuente clara que te lo diga, pero aproximadamente hemos llegado a un techo de cristal con un gap tecnológico que es un 30%, ¿vale? Dependiendo, ya os digo que yo, por ejemplo, hablo con administraciones públicas o hablo con empresa privada, hay algunos que han llegado incluso a la excelencia en la parte de virtualización y dice, sí, pero no llego más del 30%, perdón, del 70%. ¿Cuál es la razón? Pues la razón normalmente es el legacy, las aplicaciones antiguas que todavía corren en máquinas físicas, y luego hay una serie determinadas de aplicaciones que no tiene sentido ponerlo en máquinas virtuales, es decir, una base de datos se puede virtualizar, sí, pero a ver, se va a expandir dentro del servidor y lo va a ocupar todo, porque al final lo que necesito es mucho rendimiento dentro de esa base de datos, ¿no? Y entonces hemos llegado a ese techo de cristal, pero la previsión que hay es que el ratio de virtualización que va a haber dentro de las organizaciones va a bajar. Y diréis, no me jodas, que vamos a peor, o sea, es decir, ya hemos alcanzado esto, vamos a ir a peor. Y la respuesta es, no, o sea, todavía tendremos que alcanzar la excelencia en la virtualización, pero están llegando, y ahora os lo voy a comentar y lo quiero demostrar, están llegando al mercado y están llegando a las organizaciones un montón de aplicaciones de la nueva era digital que no permiten ser virtualizadas, que no está en su ADN el ser virtualizadas, sino que están pensadas para trabajar con máquinas físicas. Y eso dirás, esto, hay muchos clientes que he estado, dice, me está dando por saco, tío, o sea, es decir, llevo no sé cuántos años diciendo a todo el mundo, virtualiza, y ahora resulta que me está diciendo que va a haber cosas que no se van a poder virtualizar, y la respuesta es, sí, pero te lo estoy advirtiendo, ¿vale? Por lo tanto, tienes que estar preparado para ello, ¿no? Por lo tanto, estamos advirtiendo de que eso va a ocurrir. Y os voy a demostrar un poco por qué. Si lo que estamos hablando es que
el valor está en el software y el valor está en cómo yo de rápido soy capaz de poner en manos de un ciudadano o de un cliente mío una aplicación que haga algo, ¿vale? Lo lógico es que el negocio, es decir, en vuestro caso es las directrices políticas que tienen de cómo el ciudadano debe percibir vuestra administración pública. En el caso de la empresa privada es aquel botoncito o función dentro de la aplicación que me permita hacer más negocio, que me compren más, ¿vale? O si, por ejemplo, soy un banco, ¿no? Que me compren productos nuevos o que la sensación de que controlan su cuenta bancaria es mejor que si tienen que ir a una oficina, sino que tienen ahí un control absoluto de sus gastos, en qué los gasta, en todo eso. Si mi objetivo es ese, ¿quién va a tener la interlocución con la parte política o la parte de negocio en la empresa? Los tíos de software, ¿vale? Porque son los que van a poner y van a facilitar eso, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar es que la parte de infraestructuras se va a estar totalmente asediada y vamos a estar en merced de cuáles son las dinámicas de la creación de software que tengan las empresas, ¿vale? O las organizaciones. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para ver qué es lo que nos está viniendo. ¿Qué es lo que nos está viniendo? En primer lugar, la imprevisibilidad, ¿vale? Es decir, estamos muy acostumbrados a dimensionar, ¿no? ¿Y cómo dimensionar? ¿Pero qué dimensionamos? Vamos a dimensionar una base de datos, ¿no? Vale, ¿cuántas transacciones? ¿Qué réplica del dato voy a dar? ¿Qué tipo de rayo? Somos capaces, con una precisión milimétrica, básicamente de decir qué servidor necesito, qué CPU, qué memoria, qué velocidad de red necesito, cuál es la cabina de almacenamiento, cuántos IOPS necesito para atacar la cabina de almacenamiento, cómo tiene que estar la LUN, qué nivel de replicación voy a tener, síncrona, asíncrona, es decir, somos unas máquinas de hacer esto, ¿vale? Ahora la pregunta es, imaginaros que dicen, oye, vamos a poner una aplicación donde la gente suba fotos de Castilla-La Mancha, ¿vale? Y entonces que la gente ponga fotos y experiencias vitales que han vivido en paisajes de nuestra comunidad autónoma. Imaginaros, ¿no? Viene loco de turno y os dice que hagáis eso, ¿no? Y entonces ahora dices, a ver, diseñadores de bases de datos, diseñad, y la gente va a meter comentarios y va a meter ruido de pajaritos y... dimensionarme la base de datos para hacer esto, ¿vale? Ni idea. O sea, alguna me podéis decir, ¿esto cuántos petas son? Ni idea, dice, bueno, pues pongo una cabina de almacenamiento, o sea, colocar a qué son las cabinas de almacenamiento, ¿no? ¿Y de cuánto pongo la cabina de almacenamiento? Las cabinas de almacenamiento high-end, a día de hoy, muy grandes, que están del orden del 1,5 petabytes, 2 petabytes, ¿sabes? ¿Qué es grande? O sea, ¿cuánto voy a necesitar? Si la gente se vuelve loca y nos pone vídeos y fotos y experiencias de paisajes, ¿sabes? Me como una cabina en 3 días. ¿Vale? Por lo tanto, lo que nos encontramos es una imprevisibilidad. Por lo tanto, las infraestructuras tienen que estar pensadas primero para trabajar en esta imprevisibilidad y también en poder desbordar hacia sitios donde podamos asumir esos buffers de crecimiento en un momento dado, ¿vale? Y es por eso os digo que esto viene de la economía digital, ¿no? De lo que serían esos parámetros de economía digital. Cuando estamos hablando de economía de aplicativos, ¿vale? Lo que nos encontramos es que los factores que afectan a la infraestructura son muchos, ¿vale? Son, por ejemplo, el tema del Big Data, que hablaremos ahora con un poquito más de cariño, ¿no? El tema del Big Data, que es lo que os estoy comentando, es decir, vamos a construir un data lake corporativo donde yo pueda crecer en función de lo que yo vaya necesitando para luego poder analizar, ¿vale? La construcción de data lakes corporativos no se hace con cabinas de almacenamiento tradicionales, ¿vale? Si lo que se hace es, se utilizan servidores estándar, ¿vale? Con mucho disco, que tengan la capacidad de tener mucho disco directamente conectado, con una CPU y por encima por un software que sea capaz de darnos este file system, donde yo pueda meter los objetos o los ficheros o lo que yo quiera, y que además, si yo quiero crecer, lo que necesito es poner otro al lado, ¿vale? Y si quiero crecer, otro al lado, otro al lado, otro al lado, otro al lado. Esto es arquitecturas scale out, ¿vale? Normalmente, si estamos hablando de este tipo de arquitecturas, pues nos vamos a, por ejemplo, el más conocido, Hadoop,
¿vale? Hadoop se separa en dos, tienes el Hadoop File System y por encima tienes la lógica de ataque de Analytics, ¿vale? Ya sea en MapReduce, ya sea en Spark, ya sea en lo que sea, ¿vale? Pero por lo bajo lo que tienes es un File System, ¿no? Que es Scale Out, ¿vale? Ya no tienes que poner una cabina de almacenamiento. Y es el propio File System el que se encarga de replicar el dato y de que el dato no se te caiga nunca, no tienes que replicarlo, el File System ya es nativo. Pero, si por ejemplo yo quiero tener esa información de alguna forma ya ordenada, lo que tengo que poner es una base de datos no SQL, ¿vale? Base de datos no SQL, que nos podemos encontrar con bases de datos documentales, por ejemplo, en las cuales yo lo que hago es almaceno simultáneamente la arquitectura del dato, o sea, lo que es lo que es la plantilla de cómo es del dato más el dato, ¿vale? Por lo tanto, el problema que tenemos... ¿Hay algún DBA aquí? ¿Algún administrador de base de datos? ¿No? Vale, yo tengo una aplicación, ¿vale? Y me dicen, oye, necesitaría que esta aplicación tuviera un botón, ¿vale? Un nuevo botón que hiciera algo nuevo, ¿vale? Fíjate, qué tontería, ¿eh? Vale. Vosotros sabéis las consecuencias de esto. Empieza a caer en cadena, ¿no? Hostia, un botón nuevo en una aplicación. Bueno, el tío de la aplicación te lo hace enseguida, ¿no? Pero dice, no, pero es que claro, yo este dato, cuando apriete este botón, necesito que haya una base de datos que almacene esta información. Eso significa hacer reingeniería de la base de datos. Eso significa volver a mirar todas las tablas, las relaciones entre las tablas. ¿Cuánto es eso en vuestra organización? ¿Un mes? ¿2 meses? Para poner un botón, ¿eh? ¿Vale? Es decir, para poner un simple botón, imaginaos una aplicación que yo estoy sacando cada 15 días una versión nueva con un botón nuevo, ¿vale? Y no somos capaces de hacer eso. Las bases de datos documentales lo que hacen es guardan la información y además en el metadato guardan la estructura de la base de ese dato que yo he guardado. Por lo tanto, no me tengo que andar preocupando de si hago una reingeniería de la base de datos o no, ¿no? O bases de datos columnares, o bases de datos key value, o bases de datos basadas en grafos, ¿vale? Esas son normalmente las 4 tipos de bases de datos que hay en Big Data, en Big Data en NoSQL. Las de grafos son necesarias, es decir, hacer relaciones entre personas en redes sociales para que cuando tú estés buscando un amigo o estés buscando a alguien con tus mismos gustos o alguien que esté en la misma zona o alguien que sea compañero tuyo, ¿vale? El hacer una búsqueda en una base de datos relacional de esa información es fácil. La query te la hago ya, ¿vale? La query es, búscame un tío que haya ido a mi mismo colegio, ¿vale? Y que además viva por mi zona y no sé qué. O sea, la query la hacemos enseguida, ¿no? Pero daros cuenta de lo que significa esto a nivel de rendimiento. Yo tengo que coger a un tío, compararlos con todos, coger al siguiente, compararlos con todos, coger al siguiente, compararlos con todos, ¿vale? Eso es muy intensivo en lo que es la computación de esa información. Claro, existen bases de datos que se llaman de grafos, que cuando tú te vas al LinkedIn y le dices, búscame a esta persona. Ah, pues mira, esta persona está a 2 saltos de ti y además conoce a alguien común que fue tu mismo colegio. Y además no sé qué, no sé cuánto. Todas estas cosas se hacen en bases de datos de grafos. Bases de datos no sé cuáles. Se calcula que Google, el 30% de sus bases de datos son de grafos, ¿vale? Porque al final lo que hacen es relacionar información. Ya no os digo un LinkedIn o un Facebook que viven de eso, viven de las relaciones de los datos. Y eso no se hace en bases de datos tradicionales SQL de toda la vida, ¿no? Se puede hacer, pero es muy intensivo en datos, en computación, y tardaríamos minutos o incluso horas en sacar la información tan tonta de cómo estoy yo relacionado contigo, ¿no? A nivel de datos, ¿no? Otro de los elementos que estamos atacando es el tema de IoT, ¿vale? IoT es otra palabra maravillosa de moda que en todas las conferencias aparece IoT, estamos en la era del IoT y tal. Bueno, es verdad, lo que ocurre en IoT es que tiene muchos condicionantes. IoT tiene como 3 elementos. Una cosa es, un elemento claro es el trasiego de datos, ¿vale? IoT estamos hablando de un cacharrico, barato, ¿vale? Pequeño, económico, ¿vale? Ahí, ¿sabes? Que normalmente consume poca potencia, tiene poca capacidad de computación, ¿vale? Muchos ni siquiera soportan un stack de TCP/IP completo, trabajan en UDP, tampoco soportan IPv6 porque se ahogan, ¿vale? Porque no tienen capacidad de computación, porque para eso tienes que meter algo que sea más potente, que está haciendo la conversión analógico-digital, tanto en la parte de adquisición de datos como en la parte de actuación de datos, ¿vale? Nos encontramos con esos dispositivos. Esos dispositivos lo que tenemos que hacer es coger la información
y pasarla a un sitio donde la estemos analizando. Es decir, IoT no vale de nada si no somos capaces de A, analizar y B, actuar sobre el dispositivo. ¿Qué es lo que nos encontramos entre medios? Problemas de comunicación, ¿vale? No es lo mismo un dispositivo que yo tenga dentro de un campus donde tenga cobertura wireless LAN, que lo tenga en medio de una ciudad y tenga que recurrir a una operadora, por ejemplo con 4G, que es extremadamente caro. 5G se supone que va a solucionar ese problema. Hay algunas operadoras tipo Sigfox que te solucionan ese problema, pero son muy lentas en cuanto a la capacidad de datos que pueden consumir, o soy capaz de poner mi propia red, ¿vale? Otro elemento dentro de la parte de IoT es ¿dónde analizo el dato? ¿Vale? ¿Cómo de crítico es el análisis del dato? ¿Vale? Y aquí también entran muchos términos de cloud que vamos a ver luego. El dato pues depende de la validez temporal del dato, ¿vale? Nos podemos encontrar datos que son necesarios analizar y nada más producirse, por ejemplo, un sensor de fuego, ¿vale? Un coche autónomo, es decir, solo lo tengo que analizar en local, y hay otros datos que sí que soportan el retardo del trasiego del dato desde donde se produce hasta mi centro de datos, tomar una decisión y volver, ¿vale? Por tanto, nos encontramos también que el proxy, que es el elemento que yo pongo en el extremo para hacer la computación temprana, es algo que yo tengo que tener muy en cuenta a la hora de hacer mi arquitectura de IoT, ¿vale? Luego está la parte de comunicaciones, luego está la parte de la plataforma, que es la que entiende los protocolos de IoT y es la que entiende la gestión de los dispositivos de IoT, ¿vale? Y luego esto meterlo en dispositivos de Big Data, ¿no? Como veis, lo que nos encontramos es que esto que llamamos economía digital o de transformación digital tiene muchas implicaciones, y voy a pasar algunas slides rápido, ¿vale? Para la infraestructura. Y es más, mira, esto es lo típico que estamos acostumbrados. Voy a poner en marcha una aplicación y ya todos pensamos. El frontend, ¿vale? El servidor de aplicaciones, la base de datos, y eso lo relacionamos muy rápidamente con servidores, con almacenamiento, con backup, con red, con SAN, es decir, a que eso lo hacemos muy rápidamente, ¿vale? Este es el típico proyecto que nos viene y enseguida arquitecturamos, vamos, somos máquinas de hacer este tipo de arquitecturas, porque llevamos años entrenados para hacerlo, ¿verdad? Somos muy especialistas, pero lo que nos encontramos es que los desarrolladores de software empiezan a trabajar con esas herramientas de software raras, ¿vale? Ya no son las típicas herramientas tradicionales, sino que empiezan a aparecer nombres, muchos de ellos incluso que provienen del mundo open source, ¿vale? Que son con los que los nuevos desarrolladores están trabajando. Tú te vas a en todas estas presentaciones se habla de Uber, la transformación digital, estos disruptores, tal. Dices, ¿alguien se ha preguntado cuál es el IT que tiene Uber detrás? ¿Vale? Tú vas allí, lo miras y dices, joder, ¿dónde está el Oracle? ¿Vale? No tienen. No manejan eso, no manejan ese tipo manejan otro tipo de aplicaciones que las arquitecturas son muy diferentes. En primer lugar, se empieza a diseñar en microservicios, ¿vale? Ya no se trabajan en aplicativos monolíticos, ¿vale? Las cuales hay un CEO de una empresa de aeroespacial nos decía, esto lo llamamos el mazacote, ¿vale? Están los del software desarrollando, están un año ahí picando código ahí como locos, ¿vale? Y de repente nos vienen y vamos a empezar a poner en producción esto, ¿no? Y te vienen con la versión 1.0 después de un año desarrollando. Toma, tío, esto lo pones en producción, ¿vale? Entonces, ¿qué haces tú? Pues tú te coges tu servidor, lo dimensionas, lo pones, ¿vale? Haces la parte de integración y rezas por hacerlo lo antes posible, ¿vale? En aplicativo monolítico, si yo no soy capaz de saber cuál es el rendimiento que este aplicativo va a necesitar, cuál es el criterio de redimensionamiento que yo tengo. Vamos a suponer, ¿vale? Yo cojo un servidor, pongo la aplicación, la pongo en marcha y descubro que no me da el rendimiento que yo quiero, ¿vale? ¿Cuál es la solución para que ese aplicativo tenga un rendimiento mayor? Esto se estudia en el MIT, en quinto del MIT, ¿vale? O sea, es muy elaborado, es poner un servidor más gordo. Está, no tengo más procesador, más memoria, servidor más gordo, ¿vale? Si no funciona, ponlo más gordo, ¿vale? Claro, eso está muy bien, pero si en entornos muy impredictibles, ¿vale? Y por supuesto, echarle la bulla al que tío, ¿cómo vas a dimensionar esto? Le echar la bulla al tío que te la ha hecho, ¿sabes? Pero ya está, no tiene otra forma de hacerlo. Sin embargo, ahora mismo se está diseñando en microservicios. Básicamente lo que se hace es, se trocea el software en trocitos que hablan entre ellos, entre APIs,
y ya de forma nativa son capaces de ser paralelizables, es decir, de poder crecer, escalar en función de lo que yo necesito en cada momento. Es decir, si yo me quedo corto en rendimiento, ¿vale? Lo que hago es levanto más instancias. Si necesito menos rendimiento, bajo instancias. ¿Ventajas que tiene esto? Ventajas es, primero, el dimensionamiento es terriblemente fácil, el despliegue es terriblemente fácil, y además son ya normalmente aplicaciones que son cloud ready, ya están pensadas para trabajar en un entorno de cloud. Las puedo poner tanto en mi on-premise, dentro de mi infraestructura, o las puedo poner a trabajar dentro de cloud, ¿vale? Por tanto, ya empezamos a hablar de que se diseña el software de una manera diferente. Por lo tanto, ese dimensionamiento de, a ver, vamos a poner esto y si no, ya lo ponemos en un sitio más gordo, ¿vale? Eso empieza a ser diferente, ¿no? Y entonces, realmente, por ejemplo, eso es la estructura de microservicios de Netflix, que está todo en la nube, o de GitHub, o de Twitter, ¿no? ¿Vale? Es decir, que es como esto es lo que llaman las estrellas de la muerte, ¿no? Y lo otro que nos encontramos es que esto, por ejemplo, corresponde a un proyecto que nos vino de una operadora, concretamente era Orange, ¿vale? Llegó al departamento de preventa un proyecto para hacer un análisis de logs de actividad de clientes que procedían de lo que viene siendo la parte de facturación de la operadora, ¿no? ¿Vale? Y nos llegó este proyecto, ¿vale? Nosotros lo mirábamos y flipábamos, ¿sabes? No nos viene, cuando nosotros venimos un proyecto, yo voy a hacer el nuevo frontal web de no sé qué, pues de verdad que eso lo hacemos con la gorra. Nos llegaba esto. Y dije, o sea, Kafka es un canal de consumidores productores de información, con un HBase para NoSQL columnar, un Hadoop para Analytics, un Elasticsearch para análisis y búsqueda de información, un Cassandra también para la parte de NoSQL, y la interacción con los clientes, en vez de ser cliente-servidor tradicional, en Node.js, donde parte del código está en JavaScript que corre la parte cliente. Joder, ¿sabes? Y nos quedamos y decimos, y esto es lo que nos está viniendo, y cada vez nos encontramos más proyectos de este estilo. Por lo tanto, lo que nos encontramos es que, joder, las infraestructuras también tienen que adaptarse rápidamente a este estilo. Lo que os digo aquí sí que hay parte que va virtualizada, pero la mayor parte de lo que hay por debajo es servidor físico, ¿vale? Con aplicativo, scale out, que la paralelización la hace de forma nativa el propio aplicativo, y la integridad del dato no se delega en una cabina, sino que es la propia aplicación la que te garantiza que el dato está replicado, es íntegro y puedes recuperarte ante cualquier desastre en cualquier momento, ¿vale? Por lo tanto, cambio total en el paradigma en el cual se están haciendo las aplicaciones. Y otra cosa que está cambiando mucho es el punto de inserción, ¿vale? Volvemos al modelo cloud, iba a decir ochentero, esto fue hace 3 años, pero bueno, ya vamos a llamarlo ahí antiguo, ¿no? ¿Qué pensábamos en cloud? Cloud era una máquina virtual, ¿vale? Que yo, en vez de ponerla aquí, la pago fuera, ¿vale? Pensad, para un desarrollador, ¿para qué le vale una máquina virtual? Que se la des aquí o fuera, ¿eh? ¿Para qué le vale? No le vale, de verdad, no le vale para nada, ¿vale? Porque un desarrollador lo que os está pidiendo es, no, mira, a ver, vale, sí, gracias por la máquina virtual que mejoras, pero mira, yo lo que necesito es, necesito un Red Hat con esta versión, con estos parcheos, con esta versión del kernel, luego necesito por encima estas librerías, con estas versiones de librerías, no me metas la 11.2.3, porque yo esto lo he desarrollado con la 11.2.1, ¿vale? Con estas variables de sistema, quiero que me metas este aplicativo, para que yo luego por encima meta el artefacto compilado, interpretado, lo que tú quieras, para que esto me funcione. Es decir, una máquina virtual para ellos es un cascarón donde yo por encima tengo que empezar a meter cosas, ¿vale? Por lo tanto, realmente no les vale para nada. No acelera el que yo tenga una máquina virtual, ¿vale? El trabajar. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Con que lo que tradicionalmente llamábamos cloud, como si fuera un entorno de producción, máquinas virtuales, está divergiendo mucho en el significado de lo que realmente es. Y esto es todo lo típico, ¿no? Infraestructura, tengo por abajo computación, almacenamiento de redes, tengo la infraestructura, ¿vale? Y por encima, ¿qué es lo que voy a poner? Pues en primer lugar puedo poner entornos de virtualización, ¿vale? Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Claro, a ver, que la virtualización no desaparece, ¿vale? Que sigue ahí, tenemos que seguir ahí fuerte para que todo lo que pueda ser virtualizable, poderlo virtualizar, porque nos simplifica mucho todo lo que es la operativa y tal.
La virtualización también empieza a trabajar en entornos que se llaman hiperconvergencia, que no es otra cosa que la virtualización simplificada, que es en vez de que te la tengas que construir tú solo, ¿vale? Te viene ya hecha. Entonces tú lo que te compras son unas cajas, que es como un data center in a box, se llaman hiperconvergentes, que lo que se hace es, se utiliza la parte de computación para hacer las máquinas, para correr la computación de la máquina virtual, pero lo que es la cabina de discos, ¿vale? Viene por debajo. Yo cojo los discos, normalmente son flash, como son muy rápidos, le meto un software defined storage, y me creo como una cabina de discos que está por debajo, ¿vale? Y yo, si quiero crecer, lo único que tengo que hacer es meter más nodos, y el software que hay por encima reconoce los nodos y te lo da como un pool de recursos donde yo puedo desplegar, ¿vale? Por lo tanto, la hiperconvergencia es algo así como la virtualización, pero bastante más simplificada. El mundo físico vuelve, ¿vale? Y vuelve para quedarse. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo, ahora veremos, yo puedo montar un Hadoop en virtual, sí, por supuesto que puedes montarlo, pero a ver, para un entorno de pruebas, ¿vale? Para ver el funcional, pero no para que te dé rendimiento, porque está pensado para que trabaje directamente con CPUs atacando disco, ¿vale? Por lo tanto, el mundo físico está volviendo en nuevas aplicaciones scale-out que utilizan servidores y discos directamente conectados, ¿vale? Contenedores, ¿vale? Estos son todos los elementos que están apareciendo. Los cachondos estos de los programadores, ¿vale? Ya no solamente te dicen lo que necesitan, sino que además te dicen, mira, tío, quita, que ya te lo hago yo, ¿no? Entonces trabajan con unos sistemas en los cuales yo lo que hago es meto un contenedor todo lo que yo necesito para que esa parte de la aplicación funcione. ¿Qué es un contenedor? Bueno, sabéis un poco más o menos, ¿no? Como ahora de parte de Docker. Bueno, pues lo que nos encontramos es que es una tecnología que está creciendo doble dígito y que al programador le es lo mismo que yo la ponga dentro de mi empresa o dentro de mi organización, que la monte en cloud, ¿vale? La pregunta es, bueno, cloud, cuando digo cloud, como veréis, ya empiezo a hablar de un proveedor de servicios que da una serie de servicios que van más allá de la máquina virtual. En este caso nos daría un servicio de contenedores, ¿vale? ¿Qué es lo que necesito? Por encima necesito un orquestador de contenerización, que sea capaz de ver el pool de recursos que yo tengo por debajo y que decida en cada momento dónde es el mejor sitio para ponerlo. ¿Lo veis? Ya empezamos a hablar de un entorno de cloud híbrido. El programador me da el contenedor y yo elijo cuál es el mejor sitio para ponerlo. Por lo tanto, reduzco tremendamente el tiempo que hay desde que el programador acaba la pieza de software, ha pasado la calidad, ha hecho la integración y yo cojo y la pongo en producción, ¿vale? Y ya desaparece por completo esa barrera que era entre cloud privada y cloud pública, ¿vale? Sino que simplemente yo pongo un contenedor y lo pondré donde lo necesite en cada momento, en el mejor sitio que lo necesite en cada momento. Y ya la última que está apareciendo, que es una tecnología, no sé si es una Mesosphere, son sistemas operativos de data center, ¿vale? Esto es una de las cosas que estamos viendo que puede, esto es previsión, ¿vale? Todavía no tenemos, igual que containerización es una tecnología ya de facto y que está aplicando. La parte de sistemas operativos de data center es una previsión que creemos que puede crecer bastante, que es, yo voy a coger todo mi hardware, ¿vale? Todos mis servidores, y voy a hacer, ya sean servidores que tengo dentro de mi data center, como servidores que tengo fuera, y voy a hacer que todo eso se vea como un único servidor, muy grande, eso sí, como un único servidor, ¿vale? Y yo sobre ese único servidor, lo que voy a hacer es levantar plataformas que yo necesite, pues levantar un Cassandra, levantar un Kafka, levantar un Jenkins, levantar contenedores, ¿vale? Levantar plataformas que yo necesite para trabajar, de forma que si yo quiero crecer solamente dándole un botón, yo voy a redimensionar esa plataforma, el sistema operativo subyacente sea capaz de hacerlo, y si sé que me cae algo del hardware que tengo por debajo, que se levante en otro sitio automáticamente. Y además, puedo extenderlo de forma transparente hacia la cloud, de forma que yo veo que tengo una única máquina, un único servidor, que está compuesto de recursos propios, recursos que están en cloud, ¿vale? Y por encima levanto cosas. ¿Cuál es el pero que tiene? ¡Oh, qué maravilla! Yo se lo quiero. ¿Cuál es el único pero que tiene? Que está, los aplicativos que yo puedo levantar sobre este sistema son normalmente tipo open source, ¿vale? Como los que os he contado antes. Puedes levantar un Hadoop, puedes levantar un Cassandra, puedes levantar un Jenkins, puedes levantar lo que quieras, no puedes levantar un Oracle o un... ¿sabes? Es decir, ese tipo de cosas no están soportadas sobre esto, ¿no? Pero sí que estamos viendo que son otras de las tecnologías que están permitiendo hacer híbrido el mundo, ¿vale? De forma que yo, de forma muy sencilla,
pueda tener una continuidad entre lo que son mis recursos de data center local con los recursos de data center que me está dando un proveedor de servicios fuera. Y además verlo de forma transparente, ¿vale? ¿Cuál es la única limitación que tengo aquí? Pues la velocidad de las comunicaciones, ya sabéis, la privacidad del dato, los rollos de siempre de cloud, que no me voy a meter con ellos, que los conocéis de sobra, ¿no? Pero la transparencia es brutal, ¿vale? Y cada vez más. Por lo tanto, ya no aparece cloud, ya no es ¿dónde pongo mi máquina virtual? ¿La pongo aquí o allí? Eso es tener los problemas del pasado, pero ahora, ¿vale? Eso es tener los problemas de donde despliego, ¿vale? Pero al final sigue habiendo una discontinuidad entre la producción de software y la operación del software, ¿vale? En cómo lo despliego. Lo que tenemos que intentar es que el desarrollo ágil, es decir, eso que yo paso desde que desarrollo software hasta que lo pongo en producción, no tenga ningún tipo de discontinuidad. Y la forma de hacer esto es que la infraestructura se maneje como software, es decir, que haya otro API de infraestructura a la cual yo le pueda pedir los recursos en un momento determinado. ¿A qué nivel? Que necesito recursos de virtualización, le digo a la infraestructura, oye, levántame un clúster de un SX para meterlo en el clúster de virtualización. Que yo necesito meter un Hadoop, decirle a la infraestructura que lo haga. Que yo necesito contenedores, decirle a la infraestructura que lo haga. Y además quiero que estos contenedores estén metidos en el mismo pool de recursos que yo tengo de la cloud pública, que lo haga. ¿Vale? Es decir, lo que necesitamos es que todo ese despliegue de software se pueda automatizar teniendo en cuenta qué es lo que nos llega, es decir, cómo nos va a llegar el software y cómo de alguna manera lo tengo que parametrizar. Y luego también que esté integrado con otras herramientas que utilizan los desarrolladores de software. Los desarrolladores de software utilizan herramientas de automatización de despliegue de software, ¿vale? El Chef, Ansible, Puppet, todo eso, de forma que si yo lo que veo es una máquina virtual vacía, lo que hago es meto un orquestador que lo que es capaz es de plataformarme esa máquina virtual en los mismos parámetros de producción que yo he hecho mis pruebas de desarrollo de software, ¿vale? Por lo tanto, eso tiene que trabajar tanto con máquinas virtuales en locales como remotas, ¿vale? Es una forma muy sencilla de hacer los despliegues. Y yo creo que por tiempo, porque me he enrollado mucho, yo por tiempo más o menos lo dejo aquí, ¿vale? Lo que os quería dar como introducción, tengo más slides, pero yo creo que más o menos os las he ido introduciendo, es la forma de hacer infraestructura, ya sea si estamos en entornos de cloud o no, tiene que cambiar, tiene que automatizarse, tiene que simplificarse, precisamente porque en el momento en que lleguen nuevas formas de hacer software, nos vamos a ver obligados a trabajar de una manera diferente, ¿no? Y ahora la pregunta es, vale, y si nuestra apuesta ante esta situación es, quiero tener un entorno de cloud híbrido sobre todo porque la estructura de costes, la inmediatez nos lo va a permitir, ¿vale? ¿Qué problemas o dificultades o qué tengo que prever para poder montar esto, ¿vale? Y eso es un poco lo que Juan nos va a contar. Pues a ver, pasa muchas slides porque... Sí. Más fácil así. Sí, porque he pasado... Más. Aquí. Sí. A ver. Ahí está. Bueno, pues efectivamente yo, en mi parte, lo que sí que he enfocado un poco más es... he intentado un poco más es bajar más al barro, ¿no? Desde el punto de vista de administradores IT. Es decir, la nube viene, lo que nos ha contado, generalmente descarga lluvia, menos aquí en España, y luego nosotros al barro. La gente de IT, pues nos tenemos que enfrentar a esto, ¿no? El tema de si la nube sí, la nube no, es una discusión que ya ha quedado atrás, no es una previsión, como decía, utiliza una palabra que me gusta, que es una tecnología de facto. Como vamos a entrar en una parte intensa, voy a empezar con un vídeo relajado que no tiene nada que ver con cloud, pero que me funciona muy bien siempre que lo pongo porque a la gente como que le toca ahí la patata y luego están más preparados para lo que viene después. A ver si funciona con el patinete que tenemos montado de vídeo. Ups. Por lo pronto no está sonando. Cuando debería sonar por aquí, ¿no? Antes estaba sonando esto. Lo hemos puesto en mute. A ver. No digo por la pantalla, ¿eh? Por la pantalla antes. ¿Pero ahora? A ver. No. Espera un
esto, Porque sonar esto suena, ¿no? Funciona, pero Sí, sí. A ver, es tu un PC que momento. no está sacando. Disculpad, que son ahí los problemas del no tenerlo... Está cerrado. Yup. A ver si lo podemos poner aquí. Sí, está este, ¿no? Vale. Pues entonces debería de ser... ¿Está bien? No podría reproducirlo, el sonido. No sé, voy a cerrar a ver si no me voy a la mía. Que ya total para la parte... Porque a lo mejor es de haberlo pegado ahí. Espérate, tengo otra solución. Si suena, Ponerlo ahí. si lo ponemos por el micrófono, si no. Si te suena sin eso, lo ponemos A ver, por el micro. no, porque me parece como que está sonando ahí. Hacemos el último intento y si no seguimos. Sí, vamos a ponerlo aquí. Que yo creo que es aquí. No. ¿Qué tal eso? ¿Me sientes una prueba entonces? Sí, aquí sí. Vale, pues entonces vamos a hacerlo en plan poniéndolo en el micrófono. Lo que sí que voy a intentar subir el volumen de esta al máximo, ya que tecnología punta. Sí, como grabábamos antaño las citas de... Sí. Es híbrido también. Pues con esto acabamos nuestra charla de economía digital. Back in the iPod, I'm back in the iPod. Está el- Now here I am, you see 5 buttons across the bottom, playlists, artists, songs, videos, and more. I'm an artist right now. Well, how do I scroll through my list of artists? How do I do this? I just take my finger and I scroll. That's it. Vale, entonces, no tiene nada que ver con el cloud. Funciona muy bien, toca la patata, es la keynote de Steve Jobs cuando presentó por primera vez el iPhone. Y bueno, son 30 segundos de la keynote completa son 50 minutos, que no tiene desperdicio. Si yo os preguntase si Steve Jobs hubiera puesto en una sala a toda la gente detrás del diseño del primer iPhone, ojo que en esa keynote recalca el iPhone es un teléfono, un iPod y un dispositivo de banda ancha. Si hubiera puesto a los equipos de diseño detrás de ese producto en una sala, él se hubiera dicho, ¿qué cuento a la gente en la keynote que voy a soltar? ¿Cuántos de esos diseñadores, cuántos de esos ingenieros le hubieran dicho, saca el scrolling, que es la hostia esto? Ninguno. ¿Por qué? Porque es una pijada. Una pijada. Entonces, ¿por qué lo sacó Steve Jobs en la keynote? Y fue desde que se saca el iPhone del bolsillo, esto lo hace en los primeros 3 minutos. Pues lo hizo por una razón muy sencilla, porque el iPhone, aparte de ser todo eso, es un producto que está muy focalizado a atacar una dimensión que es muy sensible al ser humano, que es cómo hacemos las cosas. En esa época había MP3, era un gadget ya que todos teníamos, y por supuesto que tú tenías librerías extensísimas de artistas y de canciones, y todos teníamos un mecanismo para circular por esas. Fuera una ruedita, fueran teclitas que tú dabas y llegabas al punto de la agenda, tal. Pero hacer un scroll así natural, sencillo, intuitivo, abría los ojos a la gente y decía, yo quiero ese cacharro. ¿Por qué? Porque me simplifica cómo hago las cosas, me lo hace más fácil. O sea, es un producto que es exitoso 100%, a día de hoy lo podemos decir varios años después, porque todos sabemos que ha disrumpido el mercado de la telefonía, disrumpido el mercado de las personas, lo que hacemos en nuestra vida, nuestro día a día. Y es porque ataca esa dimensión de cómo hago las cosas, lo simplifica, lo mejora. Bueno, pues Cloud Computing, y ahí es donde está el nexo con este vídeo introductorio, es una tecnología que está pensada para lo mismo. Y eso no hay que perderlo de vista en ningún momento. Es una tecnología, es una revolución tecnológica que lo que viene a mejorar es cómo hacemos las cosas. ¿Quién? Nosotros, la gente de IT. La gente de negocio verá beneficios seguramente, la gente de marketing sacará un montón de pompas acerca de lo maravilloso que es, pero realmente para quien se diseñó esta tecnología es para ayudarnos a la gente de IT. Eso no hay que perderlo de vista. Y no lo perdáis de vista cuando entremos ahora en momentos más oscuros y pasemos por áreas de sombra que siempre nos vienen a la cabeza. Entonces, listo el vídeo.
¿Para cuántos de vosotros cuántos de vosotros os sentís identificados un poco con esta foto, ¿no? Esto es, bueno, allí está el hybrid cloud, allí está la cloud pública, la cloud privada, los mecanismos para ir de una a la otra, y mira, a la derecha tengo Mordor y Sauron me está esperando allí al final de la autovía. Pues seguramente para muchos. De hecho, este verano pasado se publicaba un estudio que ha estado recogiendo encuestas y datos de profesionales de IT durante más de 2 años, y ese estudio resume un poco los que llamamos pain points, ¿no?, de la adopción de este tipo de tecnología, de la computación en la nube. Más de 1/3 de los encuestados creían que había un peligro o que la adopción de una solución como cloud computing podía poner en riesgo un poco su puesto de trabajo. Más de 1/3 de los encuestados. Algo más, un 40 y tantos %, decía, bueno, el cloud computing muy bien, pero es que eso va a suponer una marea de habilidades que yo no tengo, de skills, me va a suponer un esfuerzo gigantesco y yo, mi organización y donde trabajo no van a estar capacitados siquiera para facilitarme esa transición. Me va a venir a mí todo encima y es un montón de skills que yo no tengo a día de hoy. Aproximadamente la mitad sentía un miedo en las encuestas por, al final, estamos hablando de un entorno híbrido donde yo voy a tener unas cosas que voy a desplegar on-premise, unas cosas que me voy a llevar a un cloud público que va a estar donde sea. Va a haber un trasiego de ¿y quién tiene la capacidad de decidir acerca de qué cosas se quedan aquí, qué cosas se van para allá, qué cosas cambio, qué cosas no cambio? Entonces, ¿por qué esa responsabilidad la voy a asumir yo desde mi punto de vista de administrador o de técnico? Y también más de la mitad de la gente se quejaba de que desde su punto de vista no existen a día de hoy herramientas que me puedan simplificar trabajar con un ecosistema como ese. Ya es complicado nuestro día a día con lo que tenemos, entonces todo lo que supone adoptar nuevas filosofías que pueden estar pensadas para simplificarme la vida, pero que efectivamente no van a sustituir todo lo que yo hago y por lo tanto van a ser una pata más a manejar, pues al final lo que hace es crecer mi ecosistema y hacerme más complicado. ¿Y quién va a estar ahí para ayudarme? Estos son datos del estudio, ¿no? Y con porcentajes. Entonces, bueno, pues vamos a ir un poco abordando ahí algunos de los puntos. Primero, el perfil del técnico de la casa, de administrador de sistemas. Bueno, lo que hay que tener claro es que cloud computing, como os decía, viene para ayudarnos a nosotros. El origen de esa tecnología es simplificarnos la vida. Entonces, el perfil de técnico de sistemas no desaparece. ¿Cuántas de esas tareas que hay ahí se identifican con lo que vosotros hacéis en vuestro día a día? Al final esto está cogido de unos extractos de análisis que hacía Microsoft. Microsoft al final es uno de los proveedores líderes de cloud, Amazon y Microsoft. Luego por detrás está Google y alguno más, pero los primeros que se lanzaron a esto son Amazon y Microsoft y son los más avanzados. Y Microsoft es muy sensible a cómo afecta esto a organizaciones IT tradicionales porque ellos ya estaban ahí. O sea, Microsoft no llega a un departamento de IT de la mano de Azure. Microsoft ya está ahí y simplemente trae Azure ahora porque es su propuesta de cloud computing, pero todos tenemos tecnología Microsoft en nuestra casa, de un tipo o de otro. Entonces ellos identificaban, bueno, pues este tipo de tareas como tareas comunes. Seguramente haya muchísimas más que no están ahí recogidas y habrá gente que piense que quizás esas son demasiadas, que ellos están focalizados en... Depende de cada organización. Pero bueno, este es básicamente el técnico a día de hoy. Y lo que pretende, o lo que hay que tener en mente al pensar en cloud, es que ese perfil tiene que cambiar, tiene que evolucionar. Efectivamente, las responsabilidades son diferentes cuando tengo que gestionar cargas de trabajo que están en una tecnología tipo cloud. Para empezar, tengo que comenzar a hablar de estrategia, tengo que hablar de políticas de servicio, tengo que manejar lenguaje como lo que comentaba Jorge, API. API tiene que ser algo que yo sé lo que es, que sé cómo se trabaja con una API. Siguiente punto importantísimo es codificar. Todos los profesionales, os ponía el ejemplo de hace 2 años de la gente de ING, y era un ejemplo exagerado para una conferencia, pero al final un poco la idea que hay que tener detrás es todo lo que tú haces a día de hoy, tienes que empezar a pensar en no solo cómo lo haces, sino cómo lo podría volcar en un script. Y cuando pensamos en esto, hay mucha gente que le entra pánico de, coño, ¿yo cómo voy a reciclar ahora a programador? No se trata de eso, ya hay todo tipo de herramientas para hacer el scripting y la codificación una cosa natural, es descriptivo. Yo lo que hago es, creo este perfil, cambio aquí esto, voy a este archivo y toco este parámetro de configuración. Pues sí, empezar a adoptar la mentalidad de eso
codificarlo. Y luego, bueno, pues son responsabilidades que al final lo que no debo de perder de vista es la cloud ha llegado no para sustituir todo lo que hago a día de hoy, sí para ayudarme a desbordar una serie de cosas que hago de una manera y que voy a poder empezar a hacer de otra manera distinta. Evidentemente ese proceso requiere, y esto es ahí, me encanta porque sabéis que en el mundo de tecnología hay muchos organismos que se encargan de ponerle nombres y ponerle rutinas para describir lo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues en el mundo de la transformación hacia el cloud existen también ese tipo de organizaciones y hablan siempre de dos conceptos. Uno, conocimiento, y dos, experiencia. Conocimiento, pues al final consiste en lo que todos sabemos. Hay que chapar, hay que leer, hay que empezar a manejar este lenguaje, hay que empezar a investigar un poco de qué va todo esto de cloud computing. Y por supuesto, una vez que tengamos clara esa parte o que hayamos hecho nuestros primeros pinitos estudiando toda esa parte, hay una pata fundamental que es la experiencia. Meter las manos en realmente la tecnología. Se ha puesto aquí esta cita de Dave Link. Dave Link es un analista independiente que bueno, pues, se ha hecho un nombre escribiendo en blogs y tal acerca de la transformación hacia cloud computing y básicamente viene a resumir un poco el espíritu ese de cómo afrontar el miedo a la transformación hacia el cloud, ¿no? Que básicamente es pues eso, yo tengo que, para saber lo que va a ser de mi perfil o de cuáles van a ser mis responsabilidades, lo primero que tengo que hacer es conocer qué es lo que hay detrás de todo esto y cómo cambia mi día a día el adoptar este tipo de tecnología. Vamos a ponerlo ya un poco en negro sobre blanco, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero dilema de la cloud híbrida? Bueno, pues esto es un data center convencional, ¿no? Como el que tenemos cualquiera de nosotros, pues con nuestra infraestructura. Si es relativamente moderno, pues tendrá una serie de APIs, algunas soluciones de inteligencia definida por software, tendremos una serie de herramientas que se apoyan en esa inteligencia definida por software, internas o externas o de terceros que simplemente harán consumo de esa infraestructura a través de esas APIs, a través de esa inteligencia definida por software, y al final yo aterrizo ahí mis aplicaciones, como os decía Jorge, o aplicaciones tradicionales o incluso aplicaciones de nueva era, de estas que llamamos como Cloud Ready, que son aplicaciones ya pensadas para desplegarse bien en la infraestructura que tenemos en el CPD o consumirse en forma de cloud. Pero bueno, esta es la foto de un CPD convencional. Los grandes proveedores de soluciones de cloud, precisamente persiguiendo solventar esa inquietud de cómo yo puedo construir ese puente entre lo que tengo en el CPD y lo que tengo asimilado internamente y lo que me está ofreciendo la cloud pública, han presentado o están trabajando durante el último año principalmente en unas soluciones que nosotros llamamos monolitos, que son básicamente pilas de una cloud pública embebida en un formato de que yo me lo puedo llevar a mi casa y empezar a trabajar como se trabaja en esa cloud pública, en una infraestructura dedicada y que realmente yo manejo desde mi CPD y no tiene un control externo, pero sí que tiene preconstruidos esos puentes hacia la cloud pública a la que pertenece. Y luego existe todo el resto del universo cloud, que es este tipo de ecosistema que me encanta sacar cuando hablamos de Big Data o de Docker o demás, que es una marabunta de diferentes entornos de aplicaciones, yo lo llamo ahí what the fuck o do it yourself, que es yo me cocino, investigo, pues ahora necesito poner esto, ahora necesito no sé cuál, voy a utilizar esta herramienta, me voy a apoyar en este cloud público, porque no sé qué, pero al final es tú te lo cocinas tú solo. ¿Qué ventajas tiene el monolito frente a esto? Pues evidentemente, tiene un touch and feel idéntico al del cloud público sobre el que trabaja, ¿no? Es decir, el objetivo de introducir uno de estos monolitos en nuestra organización es el yo poder empezar a trabajar en formato cloud, pero sin realmente haberme salido a la cloud. Lo que he montado es una cloud privada que ya me ha dado las APIs, me ha dado las herramientas, me ha dado las políticas, me ha dado todo el sistema de gobierno que hay en esa cloud pública para que yo lo empiece a utilizar y una vez que lo tengo ahí, efectivamente transicionar cargas dentro y fuera de esa cloud privada que tiene un sabor concreto y la cloud pública correspondiente, pues es muy sencillo. Monolitos, el más extendido y el más conocido es Azure Stack, porque evidentemente se nutre de la nube de Azure, que como os he dicho es una de las más importantes.
el mercado, pero bueno, luego han salido un montón de monolitos más que ya son un poco más específicos. El de VMware, pues VMware no tiene una propuesta de cloud pública a mayores, por lo tanto VMware sí que está muy focalizado a lo que son cargas on-premise, es decir, quedarme cargas en mi OCP y montarme un sistema de cloud privada, y cuando yo necesite desbordar eso, lo que sí que se ha encargado VMware, porque es precisamente la idea que hay detrás de los monolitos, es de plasmar exactamente igual las mismas APIs, los mismos gestores, las mismas herramientas de gobierno en una cloud pública. En el caso de VMware, pues puede ser Amazon o puede ser la cloud IBM, por ejemplo, y con las mismas herramientas, con las mismas políticas, construir ese puente que yo me llevo unas cargas que he desplegado dentro de esta cloud privada, me las puedo llevar a la cloud pública. Caso de Oracle, pues es mucho más específico porque, como siempre, es simplemente tecnología Oracle. Es decir, si yo tengo un entorno de Oracle, pues puedo empezar a pensar en trabajar en cloud con Oracle, trasladándome a la cloud pública de Oracle, que es para Oracle. Yo en la cloud pública de Oracle no despliego un Hadoop, no despliego un Microsoft SQL, no despliego un SAP HANA, no. Yo en la cloud pública de Oracle lo que despliego es bases de datos de Oracle, y entonces eso me lo puedo montar en un appliance interno que es pues, su versión de monolito que vende. Pero básicamente la idea es la misma. ¿Problemas que tiene? Pues efectivamente se convierte al final en un silo. Yo la idea que tengo cuando empiezo a adoptar el tema de una cloud híbrida desde el punto de vista de organización es la flexibilidad, la libertad esa de poder desbordar. Entonces, trabajo con Azure Stack, perfecto, voy a aprender Azure Stack, voy a empezar a desarrollar en Azure Stack y voy a estar perfectamente enlazado con Azure. Pero ya, cuando yo necesite trabajar con VMware, pues me dirán, no, macho, tú lo que tienes es Hyper-V. Esto es Azure, tú te has ido con Microsoft. Entonces estoy dentro de ese silo, para lo bueno y para lo malo. Y eso es precisamente el otro tema, que es bloqueo. Estoy bloqueado en una tecnología. Cuando yo necesito cosas que no casan con esa filosofía o con ese proveedor, pues no tengo más opción. En contra, la otra opción de viaje hacia el cloud, que es directamente hacértelo tú, construírtelo tú, asomarte al mare magnum de herramientas de diferentes tipos que hay para aterrizar mis cargas de trabajo en una cloud pública, pues efectivamente la flexibilidad es absoluta. Realmente la foto cada día cambia, salen nuevas aplicaciones, desaparecen otras, con lo cual sí existe verídicamente una aplicación para cada cosa que se me pueda ocurrir. Ahí va a haber una aplicación que ya se le ha ocurrido a alguien antes y está ahí. Y evidentemente el problema más grande es que navegar ese océano es muy complejo, consume muchísimo tiempo, es muy difícil de integrar unas cosas con otras, porque son nichos, cada uno se dedica a lo suyo y entonces es, bueno, pues perfectamente, tú te coges esta pieza y esta pieza, pero no hay nadie que te vaya a dar el pegamento para unirlas, tú te lo vas a tener que cocinar. Entonces, al final resultan muy complicadas de adoptar. Necesitas un expertise gigantesco, necesitas invertir muchos recursos y mucho dinero. Y por eso, pues desde los grandes proveedores de tecnología, pues hemos empezado a cuestionar este tema y decir, bueno, ¿cuál sería realmente una aproximación que ni me fuera directamente a un monolito, ni tuviera tampoco que afrontar directamente como un náufrago solitario ese océano de aplicaciones? Bueno, pues, ¿qué me diríais si yo pudiera partir de la infraestructura que ya tengo a día de hoy? Infraestructura, en el caso de que sea, pues lo que he dicho, de nueva generación, pues infraestructura a lo mejor ya componible, o infraestructura manejable como un código, infraestructura que yo puedo gestionar a través de APIs. A eso añadir una pata hacia cloud pública. La cloud pública que he puesto simplemente las principales que hay a día de hoy, pero bueno, podría ser cualquiera de ellas. Realmente si emerge alguna más que realmente tenga relevancia y gane tracción, pues habría que incluirla aquí. Ahora mismo están las tres que más tracción tienen y que más copan el mercado de cloud pública. Sobre esa infraestructura on-premise o en la cloud, yo pudiera desplegar libremente cualquier herramienta de automatización de infraestructura de las que tengo disponibles en el mercado, o por lo menos las más pioneras. Esto al final estamos hablando de integración y por lo tanto pues están integradas las que más tracción tienen, igual que con el cloud pública, pero es una foto que cambia día a día. Además pudiera introducir inteligencia a nivel infraestructura, gestión, vía tecnologías que precisamente están pensadas para orquestar, para poner ahí una pieza de inteligencia que al final sea lo que me trabaje con estas otras herramientas de automatización y me permita
gestionar de una manera autónoma y automática diferentes nichos de tecnología. Y además pudiera integrar estas piezas que se llaman brokers, que en realidad lo que son es herramientas que lo que me permiten es navegar de un tipo de cloud a otra libremente en sentido políticas. Es decir, no están, estas herramientas, estos brokers, no bajan al nivel de coger esta carga de trabajo y me la llevo de esta cloud a esta otra. No son para eso, son, vale, yo tengo desplegados diferentes entornos en diferentes tipos de clouds, en diferentes tipos de infraestructura, y lo que sí que quiero es unificar un panel de visión en el cual yo tenga recogida toda la monitorización de todo eso allá donde esté, los costes, los logs, todo ese tipo de cosas para que yo tenga un único panel de control. Y pudiera coger todo esto, realmente empaquetarlo, ponerle una cápsula alrededor que me lo manejase como una única pieza y que además me preparase un panel de control único en el cual yo realmente ya sí que pueda no solo hacer la tarea de brokering, de unificar monitorización, sino realmente gobernar todas esas piezas desde un único punto de control. Un único punto de control que evidentemente tiene que cumplir el primer objetivo de Cloud Computing, que es simplificar la vida de la gente de operaciones, de los administradores. Tiene que cumplir el segundo gran objetivo de Cloud Computing, que es atender las necesidades de los desarrolladores. Los desarrolladores son los que están impulsando esto, por lo que os contaba Jorge. Al final están ganando peso y necesitan una agilidad diferente a la que les podíamos dar. Están detrás del impulso de la cloud híbrida y por lo tanto es fundamental que si yo construyo este tipo de arquitectura, los desarrolladores puedan ver satisfechas sus necesidades. Y por último, la pieza clave al final, porque esto tiene un impacto económico y tiene una inversión significativa, y es no solo satisfago a operadores y desarrolladores, sino que evidentemente enlazo con gente de negocio que esto le aporte una forma de visualizar exactamente qué está consumiendo dónde, cómo puede ahorrar, cómo puede optimizar, pues de una forma natural, ¿no? Si yo pudiera construir esto, pues realmente tendría una aproximación mucho más flexible y mucho más potente que la de los monolitos en sí. Y precisamente en esa línea pues es en la que estamos trabajando en HP desde hace algo más de un año. Y a partir de aquí lo que os voy a contar, que ya queda poquito, es novedad 100%. La semana que viene es Discover, que es el gran evento de HP anual, y esto es uno de los grandes anuncios que se van a hacer allí. Evidentemente es confidencial 100%, más allá de la gente que esté detrás del vídeo y de la sala. Nos tenemos que matar, ¿no? Nos tendremos que matar, efectivamente. O apaga la cámara. Y bueno, simplemente pues deciros que es lo que va a venir en los próximos años, en lo que se ha estado trabajando y que va un poco atendiendo esta línea, ¿no? Que os decía, es básicamente yo tengo una infraestructura desplegada en mi CPD, una infraestructura que puede o no ser definible por software, pero que yo tengo que gestionar sí o sí cada vez más a través de una serie de APIs. Sobre esa infraestructura yo despliego un tipo de carga virtualizable o cargas de tipo moderno muy enfocado al concepto que os contaba, el de contenedores, que al final os hablaba de un crecimiento de doble dígito. Eso tiene un impacto muy grande en esto. Realmente contenedores es la tecnología que habilita todo este tipo de transición hacia un entorno híbrido. Una filosofía como la de contenedores, cuyo mayor valor es la portabilidad, precisamente es la que habilita, es la tecnología habilitadora de un entorno híbrido. Y luego por encima lo que voy a tener, más allá de la infraestructura, es un servicio realmente, o bueno, aquí pone plataforma como servicio. Es un servicio que es donde radica el gobierno de todo un ecosistema de cloud híbrida, infraestructura on-premise, cloud pública, cloud privada que yo pueda desplegar dentro de mi infraestructura, y eso se despliega como servicio alojado dentro de la propia cloud pública. Básicamente es la idea que hay que tener es, bueno, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener mi infraestructura que yo ya tenía, voy a tener suscripciones que tenga en cloud pública, voy a tener o puedo tener sabores de cloud privada que yo me monte como los monolitos de los que hablábamos, o porque yo me monte en un do it yourself, me ponga a lanzar un OpenStack en un entorno cerrado que tengo para hacer una cloud privada, lo que sea. Y por encima le voy a poder poner un paraguas que va a chupar todos esos diferentes entornos y me va a construir ese panel del que estábamos hablando, ¿no?
A largo plazo, ¿cuál es la visión de esa arquitectura? Pues un poco sería esto, que es lo que estábamos hablando. Sería al final, yo tengo las clouds públicas, evidentemente, tengo monolitos, que son una muy buena aproximación siempre y cuando encajen en las necesidades que yo tengo de camino hacia el cloud. Y voy a tener mi infraestructura convencional que tengo en mi casa ahora mismo, con mis máquinas en físico, con mi virtualización, con mis entornos de Docker, con mis entornos de lo que sea que tenga, todos ellos, o solo unos pocos, etcétera, etcétera. Y por encima voy a tener ese servicio, que es el paraguas verde que hay por encima, donde yo como servicio monto una plataforma que se encarga de unificar y gestionar, gobernar todas esas piezas. Es tecnología futuro. Entonces, bueno, pues lanzamiento, como os decía, la semana que viene en Discover. Es una tecnología que tiene que evolucionar. Bueno, aquí no se ve nada, porque con el proyector y las letras blancas no se ve nada, pero básicamente lo que viene a decir es como todas las grandes olas de tecnología que estamos lanzando últimamente y que estamos viendo, Docker incluido, es una tecnología evolutiva. Primero atiende unas necesidades, luego va incorporando y os decía, están plasmadas tal y como es la foto a día de hoy de grandes tecnologías con tracción en el mercado. Esas grandes tecnologías pasado mañana pueden ser completamente diferentes. Entonces esto hay que verlo como una filosofía más que como un producto cerrado. Eso, una tecnología viva con un ecosistema cambiante de lo que haya por debajo. Y bueno, básicamente pues la idea de que con eso recuperamos un poco el espíritu de esto ha venido para hacer las cosas más fáciles, para hacernos la vida más sencilla. No realmente ha venido para ser algo que se cargue nuestro puesto de trabajo. No ha venido para ser una pesadilla que me suponga horas y horas de esfuerzo y de trabajo. Ha venido para simplificar algunas de las cosas que hago, para cambiar mi punto de vista y, evidentemente, para quedarse y para obligarnos a evolucionar. Y esto es lo que yo tenía para contaros hoy. No sé si queréis alguna preguntilla. Sí, yo tengo una pregunta. Pon el micrófono para que te digan. Sí. Sí, bueno, pues este cambio de paradigma yo creo que supone una decisión a nivel alto de TI de la organización, porque pues implica que todos los departamentos de TI tienen que trabajar de otra manera distinta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, desde vuestra experiencia, cómo están afrontando y adoptando las organizaciones este cambio de modelo, esta forma de trabajar, teniendo en cuenta pues, todo lo que tenemos, toda la infraestructura legacy, nuestra virtualización, nuestras nubes privadas? ¿Cómo lo están afrontando las organizaciones? ¿Hablo por el micro o no? No, porque No, como siempre. Nosotros tenemos este. Vale, pues en realidad eso plasma un poco lo que había en el estudio con el que empezaba, ¿no? Que es pues, los medios que hay. Es una tecnología que no viene a sustituir lo que hay a día de hoy. Va a adoptarse sí o sí, porque cada vez más vamos a ver desplazarse cosas de las que hacemos, se van a ir moviendo a un entorno de computación tipo nube. Va a haber muchas cosas que no hacemos a día de hoy que estaremos haciendo y que van a nacer nativamente en ese tipo de entornos, pero las pistas de cómo lo están adoptando, pues evidentemente ese estudio plasma que con miedo, en primer lugar, y luego pues efectivamente con preguntas de, bueno, ¿y qué tengo yo que hacer como técnico en sentido de esto que supone para mí? Las respuestas en realidad no están tanto en los proveedores o en la tecnología como en la casa, volvemos a lo mismo. Sí va a cambiar vuestro perfil de trabajo, no mañana, no pasado. Esto sabemos cómo se adoptan estas cosas. Sí que podemos decir que no estamos en hace 3 años en aquella nube de la nube es la solución. No, la nube hoy, a día de hoy es madura, la nube a día de hoy está sentada y este concepto del que hablamos ahora de cloud híbrida no es otra cosa que el puente que estamos construyendo hacia la nube precisamente para hacer fácil esa transición. Cloud híbrida en sí es cómo puedo yo ayudar a un departamento que está cerrado sobre sí mismo con tecnologías que no son tipo cloud a empezar a trabajar en una filosofía tipo cloud y poco a poco ir transicionando algunas de las cargas de trabajo. Yo también lo que estamos viendo es, a ver, no, todos pensamos que el que tenemos al lado está haciendo mejor que nosotros.
¿vale? Eso es el arte de la guerra auténtico, ¿no? Pero es mentira, ¿vale? ¿Sabes lo que ocurre en la empresa privada? Es que los presupuestos, muchos de ellos están en manos de líneas de negocio, ¿vale? Es decir, que vosotros al final tenéis una forma de adquirir y de consumir los recursos que están muy limitados a vuestra forma de contratación, ¿no? En la empresa privada coge un departamento y dice, se me han dado pasta, ¿vale? Y resulta que tengo que poner en marcha, yo qué sé, pues un tema de análisis de imágenes médicas de no sé qué, ¿vale? Esto al final es Deep Learning, por ejemplo, ¿vale? Opción A, me voy al DIT y le digo que tengo que montar un clúster para Deep Learning, ¿vale? Porque resulta que tengo yo un proyecto de análisis de imágenes médicas, lo que sea, o de repente te vas a Azure, ¿vale? Y dices, ves, hostias, tiene un framework de Deep Learning completo, en el cual yo lo que tengo que hacer es pago por uso y pongo a la gente a programar por eso. Y dirás, esto no lo hace nadie. Este señor el otro día me dice, mira Jorge, ven, mira, cojo el PC, mira. Dice, mira tío, con 100 pavos que tenemos, como tenemos una suscripción de Microsoft, tenemos 100 pavos al mes para gastarnos en Azure, ¿vale? Al mes. Con 100 pavos que tenía, mira, me he montado un framework completo y mira, estoy analizando los textos de no sé qué para ver las tendencias en palabras de la... Este señor que tenéis aquí, ¿sabes? Un señor normal y corriente, con 100 pavos, se monta un framework de Deep Learning en Azure en 2 segundos. ¿Qué no nos viene, ¿sabes? En cualquier departamento que tenga algo de dinero para irnos allí. Entonces, por ejemplo, te vas a Azure y yo creo que del offering, no se empasta lo que es, pero de offering, igual el 5% son máquinas virtuales, IAs. ¿Vale? Incluso de Red Hat, de cualquier modelo, son IAs, ¿vale? El resto son plataforma. Tú te vas a Azure y te puedes montar un Cassandra. Pero así, pim, pam, pum, pam, Cassandra, montado. ¿Cuánto te cuesta a ti montarte un Cassandra? Aquí, en la casa, ¿vale? En tiempo, en esfuerzo ¿vale? Y en dinero. El dinero es distinto, ¿vale? El dinero en cloud es una engañufla, ¿vale? De hecho, hay estudios, por ejemplo, pues sabéis que Dropbox, ¿vale? El paradigma del almacenamiento en cloud está poniendo on-premise, es decir, está comprando dispositivos y nos va a comprar a nosotros para poner Dropbox dentro de su data center. ¿Por qué? Porque en cloud es muy caro. En cloud te cobran por todo, ¿vale? Y una de las cosas que más te cobran es el trasiego de datos, ¿vale? Es decir, cuando tú estás moviendo información, te cobran. Cuando tú metes un tera más, te cobran. O sea, te cobran por todo, ¿vale? Porque es un negocio. Entonces, te das cuenta de que para poner en marcha una parte en cloud es muy chulo, o para poner en marcha picos determinados está muy bien, pero para un régimen permanente, donde yo sé cuáles son mis cargas de trabajo, mi almacenamiento y los datos que yo estoy moviendo, es tremendamente caro, ¿vale? Entonces, por un lado, no penséis que todo el mundo está muy bien en cloud y nosotros no. O sea, la gente hace cloud, pero hace cloud porque tiene dinerillo por otro lado. O sea, me refiero que tienen departamentos, líneas de negocio que tienen sus propios presupuestos y que antes de ir al tío de IT y tener que convencerle de que me montes un clúster de Deep Learning, digo, o sea, esto me lo monto en cloud, que funciona fenomenal y por lo menos la parte funcional la puedo desarrollar allí, ¿no? Entonces, todos los que normalmente no tienen un departamento de IT centralizado y que tienen dinero para gastarse, están haciendo esos gastos en cloud, ¿vale? De forma muy desordenada, porque al final eso es shadow IT, eso es al final gente que está poniendo carga de trabajo fuera de vuestros límites, con los problemas de seguridad, de control y todo eso que conlleva. Venga, no sois tímidos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada. Una pregunta de nuestro ámbito. Perdón, una pregunta de nuestro ámbito. Esto de la cloud, vale, las empresas están adoptando, pero ¿y las administraciones públicas? ¿Vosotros tenéis ejemplos de administraciones públicas que estén adoptando cloud de una forma significativa? Cloud privada sí, cloud pública no. Yo no tengo ejemplos. Cloud privada sí que tenemos ejemplos, pero bueno, básicamente cloud privada, lo sabemos, cloud privada es automatizar tus procesos de IT para hacerlos mucho más sencillos. Incluso tener la capacidad en algún momento de tener incluso facturación, aunque fuera virtual, para saber quién está usando los recursos, cómo los estamos... Sobre todo en la administración pública ahora mismo, los procesos de consolidación en los cuales estáis sometidos,
¿vale? La mayor parte de todos los organismos centrales de administración pública estáis considerando los CPDs en 2 o 3 entidades, y esto es común en casi todas las administraciones públicas. Por lo tanto, pasamos a un proceso de automatización donde si yo, incluso administración central, ¿no? Donde yo si estoy consolidando y yo voy a dar servicio a varios ministerios o a varias consejerías, ¿vale? Lo que quiero hacer es automatizar, que lo consuman como recurso y saber lo que está gastando cada uno de ellos en un momento dado para hacer o una facturación real o una facturación virtual, como sea, ¿vale? Eso sí lo estamos viendo, y lo estamos viendo en la mayor parte de ellas. El desbordamiento hacia la cloud pública, yo no tengo muchos casos que lo estamos viendo. Vamos, yo no lo he visto. No. Salvo cosas muy concretas que os digo de silos, de algunas pruebas que se hacen donde no hay riesgo ni de seguridad ni de nada así. O sea, pero como una estrategia clara, están en la misma fase que vosotros. Vamos a planteárnoslo porque pueden ser modelos que en un futuro nos puedan interesar. Pero aparte de la cloud pública, el cambio de modelo hacia los microservicios, contenedores, las nuevas formas de desarrollar, de explicar e implementar. La respuesta vuelve a ser no, ni incluso en empresas privadas. A ver, os comento por qué. La mayor parte de los problemas, por ejemplo, déjame, ¿cuál fue el último cliente que fui? Sí, ya me acuerdo, un cliente energético, de los gordos, de los que todos conocemos, ¿vale? Para trabajar en microservicios, Docker, ¿sabes? Le queremos plantear una prueba de concepto, ¿vale? La respuesta es, mira, no, porque yo tengo, la mayor parte tiene subcontratado todo lo que son sus factorías de software, ¿vale? A varios años, y mi contratación de factorías de software no implica, o no tengo ahora mismo considerado, que trabajen en esta forma. Sí, dentro de un par de años lo vamos a considerar. O sea, lo que os estoy planteando con la parte de Docker es lo que nos va a venir en breve. O sea, dentro de poco los grupos de programadores que vengan del mercado y que vosotros seguramente hagáis vuestra contratación para desarrollar piezas de software, os vendrán en este modelo de microservicios. Prevemos, o sea, incluso la empresa privada, por ejemplo, Telefónica. Telefónica sí que está trabajando ya en microservicios en varias partes, pero incluso empresa privada de bandera de este país son cosas que ven a 1 o 2 años vista porque son olas tecnológicas que están empezando a adoptar y que saben que les va a venir. ¿Vale? Por lo tanto, no en la administración pública no, y en la empresa privada estamos viendo que sí que están ya alineándose porque saben que es algo que va a venir dentro de muy poquito, pero todavía no de forma masiva. Va muy ligado siendo muy sinceros, va muy ligado al ritmo que marquen los desarrolladores. Es decir, yo sí que tengo casos de organismos públicos que sí que están lanzados a esto, pequeños organismos, porque tienen factoría de software. Y la factoría de software es la que les ha empujado en esa dirección. Tengo organizaciones privadas muy importantes a nivel España, en las cuales no tienen factoría de software porque consumen la tecnología como un servicio que necesitan para realmente ejecutar su negocio, y se están metiendo en esto, pero no se meten ellos, les están metiendo a través de proyectos gigantescos, de consultoras muy importantes que les hace ese proceso de transformación. Y porque son muy pioneros y porque son empresas muy grandes. Vuelve a lo mismo, si el desarrollo lo tienes fuera, realmente es lo que tú vayas marcando. Si tienes una factoría dentro es muy fácil que empiecen a decir, porque tiene grandes ventajas para el mundo de desarrolladores en ese sentido. Entonces son ellos los que van a empezar a empujar en esa dirección. Porque lo vamos a empezar a ver, pero todavía no lo estamos viendo de forma masiva, sino en clientes muy concretos y en proyectos muy concretos. ¿Vale? Pero sí que vemos ese alineamiento ya de astros, ¿vale? De que puede haber o sea, de que va por ahí los temas y de que dentro de poco veremos un despliegue masivo. ¿Qué tipo de perfiles técnicos serían necesarios o los que serían imprescindibles para ir adaptando ese tipo de tecnologías? Al final el perfil hay que readaptar el que tenemos a día de hoy en cierto sentido. Hay mucha gente que pregunta si eres administrador de sistemas y cableas. Pues sí, a veces, y enraco, instalo y configuro y no sé qué. Vale, eso evidentemente cuando yo me lo muevo esa carga en una cloud no existe ese concepto, pero sí que existen otros vale, y entonces ahora ¿cómo hago la alta disponibilidad? Pues yo en mi casa la hago porque pongo hago este tipo de solución apoyado en el hipervisor o apoyado en una solución de clúster, no sé. En cloud hay otro tipo de soluciones para abordar ese tipo de cuestiones, escalado, disponibilidad, disaster recovery.
eso lo tiene que gobernar alguien, eso la cloud no te lo da que tú llegues y digas, yo esto lo quiero en alta disponibilidad. No, tú tienes que hacer unas políticas definidas de, oye, ¿qué voy a meter? ¿Qué cosas exactas voy a meter? ¿En qué tipo de alta disponibilidad? Pues al final el gobierno de todo eso tiene que recaer en alguien que es el que lo está haciendo a día de hoy. Es adaptar el perfil a hacer tareas equivalentes en un mundo que es ligeramente diferente. Y os decía, muy importante es el tema de codificación, eso se oye en todos los foros en el sentido de, bueno, al final lo que sí que hago mucho en cloud es, precisamente porque no quiero que se me vaya de madre el control que yo estoy haciendo del consumo que hago allí, intento automatizar todo, pasarlo todo a scripts, que yo realmente no tenga que hacer nada manualmente porque, o sea, lo puedo hacer, pero tengo muchas más probabilidades de incurrir en, de repente, ¿qué coño ha pasado aquí? Porque hasta este servicio lanzado en alta prioridad durante 48 horas y ha facturado un cuádruple dígito ahí. Pues todo ese tipo de cosas requieren, al final, yo cómo despliego en cloud. ¿Cómo despliego cuando me piden, vamos a poner un nuevo entorno para Machine Learning para que el becario se ponga a hacer pruebas de este tipo de tecnología con NVIDIA y con lo que sea? Pues compro el hardware, se aprovisiona, no sé qué, se instala, alguien va a hacer el despliegue. ¿Cómo se hace esto en cloud? Todo a través de herramientas de automatización normalmente. Yo no voy al portal y tengo allí a alguien que va diciendo maquinita, no sé qué, no. Yo voy a mi herramienta de automatización, que será Terraform, Chef, la que sea, pongo ahí lo que yo quiero desplegar y eso comunica con mi suscripción en Azure o donde sea y lo despliega. Entonces voy a tener que aprender a manejar ese tipo de herramientas y a hacer ese tipo de recetas. Eso, vuelvo a insistir, no es escribir un código partiendo de cero en C++ o en Java, no. Entonces, cogerse una receta que está a 2 clics en Google, entenderla un poco, cambiarla, que es lo que he hecho yo cuando os decía, yo me he hecho ahí el Machine Learning, pues es, coño, ¿cómo yo me puedo hacer, si quiero hacer algo para mis compañeros o para realmente ponernos a estudiar Machine Learning, forma tradicional, inabordable, porque tendría que pedir máquinas, bajar allí e instalarlo, estudiar un montón para ver qué librerías tengo que poner ahí, cómo lo tengo que configurar y no sé qué, un montón de horas. En Azure es unos clics, unos tutoriales de Google y tener los 100 euros de la suscripción mensual. Con eso lo puedes montar. Entonces, pues al final es eso, son tareas similares, pero al final hechas de una manera distinta. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias por la Ha invitación. sido muy interesante y probablemente si no han surgido, a lo mejor surgen luego las preguntas y las tenemos que hacer en diferido. ¿Vale? Y nada, a todos los presentes y a todos los que están por videoconferencia, por favor, completar la encuesta, que sabéis que siempre nos ayuda a mejorar este sistema. Nada, y muchas gracias. Ponernos bien, que así nos pagan más. Muchas gracias a los que estáis fuera también. Gracias.